Bienvenidas y bienvenidos todos a nuestra sesión de hoy, en la que hablaremos sobre la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Voy a compartir pantalla, si me permiten, para poderles mostrar la presentación con la que vamos a guiarnos el día de hoy. En este tema vamos a explicar por qué se encuentra prohibido el uso de la fuerza y abundaremos un poco más en lo que hemos venido repasando. Me refiero a cómo las controversias internacionales tienen que ser resueltas por parte de los estados y en general de la comunidad internacional. Comencemos entonces. Como antecedentes históricos, es importante señalar que previo a la Primera Guerra Mundial, el uso de la fuerza no estaba considerado como prohibido por el derecho internacional. Si bien es cierto que se tenía pensado que no era la mejor forma de resolver los conflictos, había un vacío legal en el derecho internacional respecto a cómo se tenía que emplear la fuerza. Se estimaba además que en general la fuerza que se empleaba era proporcional. Recuerden ustedes que en las batallas del siglo XVIII y anteriores prácticamente eran entre ejércitos frente a frente. Teníamos caballerías, teníamos las milicias que peleaban uno a uno las personas y aunque se incorporaban algunos elementos externos, obviamente podemos hablar de cañones o alguna otra herramienta que disparara algún misil, eh, se podía repeler esta agresión a través de una estrategia militar, ¿no? Entonces, estamos en ese entorno, en ese contexto, en el que la fuerza que se empleaba era relacionada con las capacidades tecnológicas del momento. Sin embargo, conforme avanzamos en el tiempo, vamos a darnos cuenta que el uso de la fuerza puede ser cruel, puede ser desproporcional y no está relacionado con el objetivo que se pretende. Y es entonces cuando la comunidad internacional se interesa por prohibir el uso de la fuerza. Pero vamos a explicarlo poco a poco. Bien, en principio se consideró que era ilegal usar la fuerza para cobrar deudas. Esto surge a través de un convenio internacional que es el convenio Drago-Porter, celebrado en La Haya, en los Países Bajos, el 18 de octubre de 1907. México tiene un antecedente importante en este tipo de conflictos. Si ustedes recuerdan un poco la historia de nuestro país, seguramente tendrán en mente el caso de la Guerra de los Pasteles, ¿no? En el que la invasión de las tropas francesas fue justificada a través de deudas que tenía el país con eh, franceses que vivían en México. Célebre es el caso del pastelero francés, a quien con motivo de conflictos internos en México, pues habían causado severos daños en su negocio y no se le habían reparado. En esos momentos, estamos hablando de mediados del siglo XIX, no existía esta convención de Drago Porter y se utilizaban estas problemáticas para invadir países, ¿no? Como es el caso de México. Bueno, a partir de 1907 se considera que ya no es válido usar la fuerza para cobrar estas deudas. Después se establecen límites a cuando se emplea la fuerza. Restricciones las encontramos en dos convenios, sobre todo en los convenios de La Haya de 1899 y 1907, en los que prácticamente lo que se dice es cuando se emplea la fuerza, al menos tiene que haber una declaración previa de guerra y se tiene que respetar el derecho de guerra. Ya en otra sesión vimos las reglas del derecho de guerra, si ustedes recuerdan, el derecho internacional humanitario, vimos el derecho de Ginebra y el derecho de La Haya. A esto nos estamos refiriendo. En este punto, solamente estábamos avanzados en el tiempo en el derecho de La Haya, con esas dos convenciones. Seguimos el recorrido histórico y entonces encontramos la Sociedad de las Naciones que en 1919 limita el uso de la fuerza, pero no prohíbe la guerra. Y esto es muy importante, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones.
el derecho internacional considera que la guerra es un fenómeno social al cual no aspiramos eliminar, sino a reducir su crueldad, hacerla más humana. Y por último, tenemos el Pacto de París de 1928, en el que sí se establece como una prohibición el uso de la guerra como medio de solución de conflictos. Bueno, ya en el devenir histórico, posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando se forman Naciones Unidas, encontramos que hay un interés por establecer reglas más perdurables y se establece un sistema de seguridad colectiva. ¿Esto qué significa? Que todos los estados que forman parte de Naciones Unidas se protegen entre sí. Tienes la obligación de defenderse cuando uno de ellos es atacado por un tercer estado. Para que esto sea eficaz, debe de reunir ciertas condiciones. Primero, se establece como una prohibición el uso unilateral por un solo estado de la fuerza en las relaciones internacionales, con las únicas excepciones de que se realice bajo un supuesto de legítima defensa o bien con la intervención de la ONU a través del segundo punto, que es el mecanismo que se establece en el Consejo de Seguridad de la propia Carta de Naciones Unidas. Ya hablaremos un poco más de eso adelante. Este esquema eh, tiene su sustento en el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas y si ustedes recuerdan, hemos hablado del sistema de ONU como principios y propósitos. Uno de los principios es la prohibición del uso de la guerra. Incluso vamos a hablar un poco después de la amenaza del uso de la guerra para resolver un conflicto. Sin embargo, lo que no hace las Naciones Unidas es prohibir el uso de la fuerza dentro de los estados. Esto significa que cuando hay un conflicto de carácter interno, es el propio estado quien podrá decidir si usa y cómo usa la fuerza dentro de su territorio. Evidentemente, en un caso en el que el uso de la fuerza sea desproporcionado y genere, entre otras posibilidades, violaciones masivas a los derechos humanos, la comunidad internacional, la Carta de Naciones Unidas, prevé la posibilidad de que los estados intervengan bajo el mandato de una misión de paz, por ejemplo. Les hablaba sobre los principios de Naciones Unidas. Aquí tenemos, solo para retomar, el artículo 2 y en él se dice que para cumplir con los propósitos que se establecen en el primer artículo de la Carta de Naciones Unidas, los miembros de las Naciones Unidas y la propia Organización de las Naciones Unidas tienen que seguir con ciertos principios. El que nos interesa destacar en esta ocasión es la abstención de utilizar la amenaza o el uso de la fuerza en contra de la integridad territorial de un país, de un Estado, o bien contra la independencia política del mismo, de forma que sea incompatible con los propósitos de Naciones Unidas. Cuando un Estado recurre a la amenaza o al uso de la fuerza para exigir cumplimiento de una obligación internacional, para presionar a un Estado a que tome cierta decisión en contra de la paz, en contra de la amistad de los pueblos, en contra de la seguridad colectiva, entonces estamos en un supuesto en el que ese Estado estaría incumpliendo con los principios de la Carta de Naciones Unidas. Pero ¿qué pasa cuando la situación excede los límites de un Estado y entonces se pone en peligro, se amenaza la paz internacional? En esos casos, compete al Consejo de Seguridad decidir si existe esta amenaza, si hay una amenaza real a la paz o un acto de agresión. Y si es así, si se valora que efectivamente está sucediendo esto, se pueden tomar recomendaciones o decisiones a través de medidas que se llevarán a cabo por medio del Consejo de Seguridad, previa aprobación de sus miembros, para restablecer la paz y la seguridad internacional. ¿Cómo sucede esto? Bueno, primero el Consejo de Seguridad, antes de tomar cualquier decisión o presentar una recomendación, le solicita, insta a las partes que están en conflicto a que tomen alguna medida que sea necesaria para resolver la situación. En principio, lo que se pretende, como lo vimos en otras clases,
es que estas medidas sean a través de un mecanismo de solución pacífica de controversias. Se pueden establecer algunas medidas provisionales para el efecto de que no escale el problema sin que se afecten los derechos de las partes interesadas. En el caso que se tomen medidas, el Consejo de Seguridad revisa si se está incumpliendo o no, y si no se cumplen, bueno, se toma nota del incumplimiento de estas medidas provisionales. Además, el Consejo de Seguridad puede tomar cualquier otra medida que no signifique el uso de la Fuerza Armada en respecto a la efectividad de sus decisiones. Y con esta intención puede solicitar a los miembros de Naciones Unidas que apliquen esas medidas que el Consejo de Seguridad ha tomado. Lo que no puede suceder es que en este momento, en esta etapa, se aplique el uso de la Fuerza Armada. ¿Qué sí puede pasar? Bueno, puede haber una interrupción parcial o total de las relaciones económicas o de las comunicaciones, ya sea ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radiográficas o cualquier otro medio de comunicación entre los estados involucrados, así como, en un caso extremo, la ruptura de las relaciones diplomáticas. Bueno, pero ¿qué sucede si lo que acabamos de decir no es suficiente? Si para el Consejo de Seguridad estas medidas que recién mencioné no serían suficientes para resolver el conflicto o son inadecuadas, en ese caso se puede recurrir al uso de la fuerza aérea, naval, terrestre, con el único objetivo de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacional. Ese es el limitante. ¿Cuáles son algunas de las posibilidades que hay? Bueno, puede haber un despliegue de fuerzas para demostrar la capacidad que tiene la organización de repeler el ataque o bien de pacificar una zona geográfica específica. Puede existir bloqueos o alguna otra operación que realicen las Fuerzas Armadas, navales o terrestres de alguno de los miembros de las Naciones Unidas ya bajo el mandato de las Naciones Unidas. Ahora, al ser parte de Naciones Unidas, todos los estados se comprometen a mantener la paz y la seguridad internacional. Y esto es muy importante porque en esa medida los estados tienen la obligación de ayudar al Consejo de Seguridad de acuerdo con lo que éste le solicita, firmando un convenio especial para, entre otras posibilidades, proporcionar fuerzas armadas, ayuda, facilidades, incluso permitir que pasen por su territorio las tropas, siempre y cuando lo que se busque sea mantener la paz y la seguridad internacional. En el convenio que se firme, bueno, se establece cuántas y de qué tipo son las fuerzas, cómo debe de estar preparada, dónde van a desplegarse, cuáles van a ser las facilidades, en general todo el esquema de ayuda que se va a dar. El convenio se firma entre el Consejo de Seguridad y estados específicos de las Naciones Unidas o bien entre el Consejo de Seguridad y un grupo de estados que van a participar en, en esta operación. El convenio se somete a la ratificación de los estados signatarios de acuerdo con sus propios ordenamientos constitucionales en cada país. Si el Consejo de Seguridad ha decidido que es necesario emplear la fuerza, entonces, previo a que se pida a un Estado que no sea miembro en el Consejo de Seguridad que provea Fuerzas Armadas, se invita a ese miembro para que si lo desea, perdón, pueda intervenir en las sesiones en las que se toma la decisión por parte del Consejo de Seguridad sobre el uso de ciertos contingentes militares de ese Estado. Es decir, en el Consejo de Seguridad recuerden que están representados 15 estados, no todos los estados de las Naciones Unidas están representados ahí, y en el caso que tuviéramos un estado que no tiene en ese periodo representación en el Consejo de Seguridad, se le puede invitar para que asista a las sesiones y pues esté presente si lo que se pretende es que algunos elementos militares de ese estado puedan intervenir en la operación que se va a desplegar. Bueno, en general, las Naciones Unidas no tienen un ejército,
propio. Sin embargo, los miembros de Naciones Unidas tienen elementos de fuerzas aéreas nacionales que pueden ser disponibles de forma inmediata. Lo que sucede normalmente es que estas milicias pues, están disponibles de parte de los estados más poderosos, de los miembros de P5. Si ustedes se acuerdan en alguna sesión, hablamos de los 5 miembros permanentes, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, quienes podrían disponer de forma inmediata de estas tropas. Ya sobre el grado de preparación, el número de personas, cómo se va a llevar a cabo el despliegue de la acción, se va a firmar un convenio, como lo dijimos antes, entre el Consejo de Seguridad y ese estado o esos estados. Y aquí vamos a tener la participación del Comité de Estado Mayor. En el caso de la preparación de los planes, aquí nuevamente presentamos o se tiene la participación del Comité de Estado Mayor, que básicamente es un grupo de altos funcionarios de los estados, miembros del P5, que van a tomar las decisiones de cómo se va a llevar a cabo este despliegue. Bueno, aquí nos establece precisamente cómo funciona este Comité del Estado Mayor. Sus funciones es de asesoría, asistencia al Consejo de Seguridad cuando sea necesario para operar, despliegue de fuerzas en el propósito de mantener la paz y seguridad internacional. Bueno, lo que les dije, el Estado Mayor, Comité de Estado Mayor está formado por los jefes de Estado Mayor de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad o bien por sus representantes. Y en el caso que tengamos algún miembro de Naciones Unidas que en ese momento no esté representado en el comité, puede ser invitado a asociarse si es considerado necesario. Es importante tener en cuenta que el Comité del Estado Mayor será quien tenga a su mando, bajo la autoridad del Consejo de Seguridad, la dirección de las tropas que se vayan a desplegar, ¿no? Sería, digamos, el organigrama o la estructura jerárquica estaría encabezada por el Comité del Estado Mayor. Se pueden, si se necesita, establecer subcomités regionales. Esto es después de una consulta que se haga con los organismos regionales del lugar en el que se va a desplegar la fuerza, para que sea más eficaz la operación. Bueno, ya cuando se determina que es necesario usar la fuerza, previa aprobación del Consejo de Seguridad, se toman las decisiones. Entonces, el, los estados que van a participar pueden ser todos los miembros de Naciones Unidas o algunos de ellos. Esto va a depender de la importancia, de la magnitud del despliegue. Realmente es muy complejo y es muy raro. De hecho, no hay un caso en el que todos los miembros de las Naciones Unidas hayan proporcionado elementos o hayan participado directamente en despliegue de fuerzas. Solamente algunos de ellos, lo cual no significa que sea menor, sino que no es necesario que todos los estados intervengan en esa operación. Bueno, con independencia de que haya contingentes militares o de otro tipo de un estado en la operación que se realice, lo que sí existe es una obligación de ayuda mutua. Entonces, ahí sí, todos los miembros de Naciones Unidas tienen que ayudarse para que se cumplan las medidas que adopte el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad puede tomar algunas medidas preventivas o bien de carácter coercitivo contra algún estado, eh, o incluso contra un estado que no sea miembro de Naciones Unidas. Para que se puedan cumplir las medidas, se pueden tomar algunas decisiones que impliquen situaciones como lo dije antes, de limitar relaciones o comunicaciones entre los estados. Y lo que puede también suceder es que el estado miembro de Naciones Unidas tiene el derecho de consultar al Consejo de Seguridad sobre la medida que se toma para que se haga lo mejor posible la solución del problema y realmente se busque
mantener la paz. Ahora, aquí quiero detenerme un poco y pedirles que lean y analicen este artículo, que es el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. A pesar de todo lo que hemos dicho antes, la Carta de Naciones Unidas respeta el derecho que tienen todos los estados a la legítima defensa. La legítima defensa puede realizarse de manera individual o colectiva cuando un estado sea atacado y todavía el Consejo de Seguridad, bueno, este estado sea parte de Naciones Unidas y todavía el Consejo de Seguridad no haya tomado una medida para mantener la paz o la seguridad internacional. ¿Qué se requiere? Que si el Estado miembro de Naciones Unidas decide que es necesario ejercer la legítima defensa, tendrá que informarlo inmediatamente al Consejo de Seguridad. ¿Ok? Esto es importante que lo tengamos en mente. Repito entonces, todo el esquema que está construido por Naciones Unidas no imposibilita, no prohíbe el derecho, la legítima defensa, ya sea individual o colectiva, con la condición de que el Estado que decida ejercer la legítima defensa lo haga saber de forma inmediata al Consejo de Seguridad. A partir de entonces, el Consejo de Seguridad tendrá la obligación de revisar la situación y puede, como ya lo expliqué, tomar decisiones de carácter preventivo, coercitivo, incluso la decisión de emplear la fuerza a través de una operación que despliegue las propias Naciones Unidas. Bueno, aquí les dejo un video, la liga, mejor dicho, al video en el que van a encontrar una reseña de las operaciones para el mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Es un video corto, por favor, copien la liga y vean el video. Es muy ejemplificativo de la función que hacen los cascos azules para mantener la paz y la seguridad colectiva. Por mi parte sería todo el día de hoy. Les agradezco su atención y nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias.